vamos a entender el cuadro de los costos fijos. Recuerden que es muy importante para poder obtener una vista clara de cuánto debe la empresa producir para poder alcanzar su punto de equilibrio cada vez que hace una venta. Entonces es muy importante conocer primero esto, saber cuánto tenemos que pagar o cuánto nos cuesta la empresa mensualmente, tanto sus egresos mensuales como los egresos que no son de recurrencia mensual, pero que igual hay que producirlos porque en algún momento se debe pagar. Por ejemplo, la reparación de los carros, reparaciones de electrodomésticos, de computadores, cambio de mesas, cambio de herramientas o gastos que no son de cada mes pero que se dan en el transcurso del año, por ejemplo asesorías, temas legales, la matrícula mercantil que es anual pero que no se paga mensual. Entonces todo eso debemos ponerlo en este cuadro de manera que sepamos cuánto debemos producir como empresa de margen cada mes. La primera parte del cuadro, el cuadro está dividido por costos directos de operación, gastos comerciales y de mercadeo, gastos administrativos, que son todos estos, y otros gastos que son financieros e impuestos. Están divididos de esa manera en 4 secciones, porque es importante para posteriores análisis poder saber cuántos son costos directos, qué es un costo directo o diferencia con los gastos. Estos son los que afectan directamente la prestación del servicio, es decir, cada vez que nosotros hacemos un servicio se afecta esta cuenta. Sin técnicos no podemos hacer servicios, por ejemplo, sin el ingeniero no podemos hacer planos. Son cosas que tienen que ver con el servicio. Más abajo están los gastos comerciales y de mercadeo y los gastos administrativos. Estos gastos, si bien se necesitan para la operación de la empresa, no tienen que ver con la prestación del servicio. Es decir, por ejemplo, por un mes no tenemos publicidad o no tenemos consultores o no tenemos contador y no por eso se frena la prestación del servicio. Por eso están en otro rubro. Están divididos entre comerciales y de mercadeo y gastos administrativos aquí abajo, en esta parte de acá, debido a que los de aquí abajo de una u otra manera son gastos que soportan la operación pero no son importantes para atraer ventas. En cambio los gastos comerciales y de mercadeo sí los necesitamos para producir ventas. En cambio los de abajo de una u otra manera no son, su fin no es atraer ventas, sino su fin es soportar la operación. Con esto es que pagamos el software, con esto es que pagamos el contador, con esto es que pagamos el arriendo, con esto es que pagamos los consultores, etcétera. Entonces aquí vamos a incluir todos esos gastos y aquí todo lo que de una u otra forma nos soporta ventas. Acá podemos ver unos ejemplos. Acá se pone técnico electricista, auxiliar técnico, acá ingeniero eléctrico, dotaciones. Acá está dividido de una u otra manera en operaciones UP y operación, debido a que más adelante esto se puede usar para hacer un análisis de costos ya en campo, pero pues por ahora no lo vamos a explicar. Bueno, ¿cómo se usa? Es simple. En cada renglón nosotros vamos a determinar ese gasto o ese costo. ¿En qué parte va? Si es un costo directo de operación, si es un gasto comercial o de mercadeo, si es un gasto administrativo, según la explicación que acabamos de hacer. O si es un gasto financiero, impuestos. Este es el más fácil, digamos que aquí se ponen intereses de crédito, este es el 4 por 1000, comisiones bancarias, servicios financieros,
financiero. Acá de una u otra manera ya están. Pero si acá vamos a ver otro, lo que vamos a hacer es hacer clic de izquierdo sobre el numerito acá, clic derecho y vamos a insertar. También se recomienda y es preferible en la mayoría de casos clic derecho, copiar y aquí sobre el mismo vamos a dar insertar celdas copiadas. Esta segunda opción es preferible ya que nos va a copiar fórmulas y demás. Para este cuadro no es necesario, pero es bueno generar ese hábito porque en la mayoría de casos necesitamos copiar fórmulas o algunos formatos y la segunda opción nos sirve para copiar todo y asegurarnos de que no vaya a haber ningún fallo. Y aquí empezamos a agregar los gastos. Es una herramienta muy simple, pero es muy importante. Nos vamos a poner, por ejemplo, no sé, jardinero. Entonces el jardinero no nos sirve para traer ventas, pero sí de una otra forma nos soporta el mantenimiento de la casa. Y aquí vamos a poner el valor que nos cuesta mensualmente. Si le pagamos una vez a la semana, por ejemplo, le pagamos 30.000 pesos, pues podemos hacer una aproximación de 120.000 pesos, multiplicando por 4, haciendo más o menos la cuenta de que cada mes tiene 4 semanas. Sin embargo, hay que tener cuidado porque no todos los meses tienen 4 semanas, sino 5, entonces podemos aumentar de pronto 130. O si queremos ser más exactos, podemos hacer algo como ¿cuánto le pagamos semanalmente? 30.000 pesos por 52, que son las 52 semanas del año, y esto lo dividimos en 12, de manera que vamos a tener un valor mensual exacto, incluyendo las semanas, los meses que tienen 5 semanas. Recomendaciones: es importante que aquí seamos muy conscientes y dediquemos 1 hora, 2 horas muy tranquilos a diligenciar totalmente cada renglón y sobre todo incluir todos los gastos y costos que hayan actualmente dentro de la empresa, dentro de la compañía. No importa si es algo de 20.000 pesos, si es algo pequeñito, incluirlo todo, todo. Un ejercicio que se puede hacer es dar una vuelta a pie por todas las instalaciones de la empresa, mirando alrededor, porque cada cosa que está alrededor es un gasto o un costo. Entonces nos puede recordar cosas que de pronto no tenemos en cuenta. Y esta es la principal razón por la cual muchas veces la planificación financiera a largo plazo no funciona. Y es porque pensamos en muy corto plazo. Entonces recordamos siempre los gastos y costos principales y los que son de recurrencia mensual, pero olvidamos los otros gastos que son de recurrencia tanto anual o incluso bianual. Entonces se hace la planificación pensando sin esos costos y se produce bien por una época, pero cuando vienen estos gastos o costos en el futuro nos quitan las utilidades que habíamos hecho en el principio. Entonces se siente en el largo plazo como que tenemos buenas épocas y después vienen épocas duras y después épocas buenas y después épocas duras, y eso es por no tener claros los costos fijos desde el principio. Entonces es importante diligenciarlos todos. Esa es la mejor recomendación para entender esta parte. Ahora vamos a revisar los gastos de activos fijos y de depreciación. Es esta pestaña de aquí. Afecta los gastos de operación por estos lados que tienen color morado, y más abajo acá está otra. Estos rubros que están en color morado y que llaman depreciación es dinero que no sale
claramente digamos, de la cuenta bancaria de la empresa, pero es dinero que debemos hacer que la empresa produzca mensualmente, porque estamos generando un deterioro sobre los activos que estamos usando. Para estos casos, en la operación usamos gastos asociados con automotores y los mismos automotores se están desgastando. Así no usemos el automotor, a medida que pasa el tiempo, este se va deteriorando. Sobre todo los automóviles, solo con el paso de los años, así no incluyamos kilometraje dentro de su vida útil, se deprecia. Lo mismo pasa con los activos fijos de oficina y equipos de cómputo. Los equipos de cómputo, así no se usen, ellos tienden a depreciarse bastante. Para poder calcular estos valores, debemos diligenciar la pestaña que dice activos fijos. Acá están divididos en dos cuadros: los activos fijos de oficina y de cómputo y los de automotores. En caso de los automotores, aquí vamos a diligenciar todos los rubros que de una u otra manera van a generar un gasto, un deterioro en nuestras finanzas que tengan que ver con los automotores. Acá está el ejemplo de tecnomecánica, los impuestos de 4 carros, los seguros de los seguros, reparaciones estimadas, este es un valor estimado, etc. Es muy importante tener claro cuánto es el valor comercial actual de, en este caso, de estos automóviles. No importa si nosotros pagamos por el automóvil, por decir un ejemplo, 50 millones de pesos, no importa si nosotros pagamos 50 millones, lo que importa es cuánto es el valor comercial actual. Si en el mercado yo no soy capaz de venderlo en 50 millones, sino en 30 millones, pues es lo que vale 30 millones. Que yo pague 50, la realidad financiera es lo que el mercado está dispuesto a pagar. Si aquí se difiere un poco con el concepto contable, porque la contabilidad tiene en cuenta es lo que se invirtió como tal, mientras las finanzas tienen en cuenta lo que se invirtió, es claro, pero es más importante saber a hoy cuánto vale. No, digamos que es un poco más un enfoque al presente y al futuro. El contable es un enfoque más hacia el pasado para explicar el presente. Acá ponemos el valor comercial de cada automotor y aquí dentro de los supuestos vamos a poner la vida útil de ese carro aproximada que nosotros vamos a estimar. Mi recomendación es que en vez de que se ponga la vida útil, se ponga un poco menos de la vida útil, pensando en que nosotros vamos a renovar ese carro un poco antes, porque de lo contrario tendríamos que aumentar este rubro de reparaciones. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a equilibrar un poco las cosas. Para empresas pequeñas, pues no hay que ser tan específico pues con esto o tan exactos, pero sí hay que manejar un balance en no poner esto muy largo, porque pues no tiene sentido, digamos, un carro que que yo lo puedo deteriorar en 4 años, en 3 años, ponerle una vida útil de 10 años. Esta parte de acá, recomiendo que la dejen por ahora así en 7%. Este es el costo ese es el costo financiero por tener el dinero invertido en carros y no quizás rentando en la bolsa, en activos que son relativamente seguros. Cuando yo tengo el dinero quieto en un activo, no solo me cuesta lo que me cuesta el carro y el deterioro del carro, sino lo que yo estoy dejando de disfrutar por tener el dinero, en términos coloquiales, enterrado ahí en ese activo, en esa casa, en ese carro, en esa herramienta, etc.
Por el lado de los activos fijos de oficina y de cómputo, funciona parecido. Acá ponemos la descripción de las herramientas o sobre todo muebles y computadores y servidores, el valor comercial a este lado, el valor comercial va hacia este lado, y esto normalmente es una fórmula entre lo que me cuesta y el supuesto. Los supuestos son la vida útil. Aquí vamos a poner vida útil. Lo mismo aquí, no es solo vida útil, sino en cuanto también debemos nosotros o esperamos cambiar o renovar nuestros activos. Acá también va un poco de la mano de nuestros objetivos personales. Por ejemplo, si yo tengo actualmente un computador que me gusta mucho y Hewlett Packard o Dell me dice que el computador está hecho para durar 8 años, no, pero yo no quiero durar con él 8 años. Yo quisiera renovarlo a los 2 años, 3 años. Él va a durar efectivamente 8 años, sí, o 6, pero sin perspectiva. Lo que yo quiero en mi vida es cambiarlo en 2 años. Yo debería aquí escribir 24 meses y no los 6 años. 6 por 12 da 72. Esta sería la vida útil, pero yo deseo cambiar mi computadora en 2 años. Entonces aquí también, más allá de la vida útil, también es mi deseo un poco. Y pues el deseo tiene que ser algo realista. Tampoco pues todos desearíamos cambiar de computador, no sé, cada año, pero pues también hay que ser un poco considerado con la empresa. Lo mismo, ponemos aquí muebles en general, hacer una lista de cada mueble, silla 1, silla 2, mesa 1, mesa 2. De pronto no vale la pena, sí es bueno ponerlo, de pronto ser un poco específico, pero mi recomendación es que pues no nos desgastemos mucho aquí. Normalmente yo recomiendo que pongan muebles, porque a la hora de la verdad, cuando uno va a vender muebles al mercado, pues tiene que venderlos por la mitad del precio. Entonces, desgastarse bien, saber cuánto le invertía a la silla, cuánto le invertía a la mesa 1 y a la mesa 2. Al final nos va a dar un total de gastos de depreciación por activos fijos y de cómputo, y un total por depreciación de automotores. Y estos valores de aquí se van a ver reflejados aquí en la tabla de costos fijos. Es importante tener en cuenta que este dinero normalmente no va a salir de la cuenta, pero si nuestra empresa no es capaz de soportar esos gastos mes a mes, pues a largo plazo no vamos a ver los resultados financieros que nos van a llevar a una calidad de vida mejor. Entonces, hasta aquí la explicación de la parte de los costos fijos.